andan todes? ¿Cómo va? ¿Cómo pasaron el fin de semana en este loquero? La verdad que este país es un loquero. El mundo es un loquero, cada vez se va extendiendo más y se va haciendo más notable. Lo que nosotros venimos, mm, no quiero decir adelantando, porque si no parece que uno es un visionario. No se trata de eso, se trata de un enfoque, de ver las cosas desde determinado punto de vista y poder, bueno, trazar líneas y poder asociar. Hace, hace pocos meses parecía que hablar de Gaza era hablar de algo muy ajeno. Y ahora estamos en esta Argentina, bueno, todavía ausente, aunque no tanto por el reclamo de Gaza. Hubo una manifestación completamente invisibilizada, muy grande, completamente invisibilizada por todos los medios de comunicación. Pero además está Milei que está en viaje a Estados Unidos para buscar más plata, y si le dan la plata, se va a sentir halagado. Es decir, funciona así. Para nosotros que le den más plata es una pesadilla y llegamos a un punto donde me parece que no hay una salida indolora. Bueno, como ven, no los recibo con bombos y platillos, porque también pasó lo del decreto de Milei que se niega a aplicar una ley de la nación, una ley que respetó la ley de emergencia en discapacidad, una ley que respetó todos los términos y todas las instancias democráticas, constitucionales que tenía que pasar, que resultó airosa, que es una ley de la nación, y el tipo se niega a aplicarla. Es un sedicioso, es un desacatado, y después habla de golpismo, es un cara dura. Bueno, el teléfono para mandarnos vuestros mensajes. Disculpen que no haga una introducción hilarante. Ya llegarán los tiempos hilarantes, cada tanto que podemos soltar un poco la carcajada, la soltamos, pero bueno, todos entendemos, ¿no? Que estamos en una emergencia que nadie puede ni siquiera describir con exactitud el momento que estamos viviendo, porque es excepcionalmente peligroso. Así que bueno, los mensajes al teléfono de siempre, 11 3200 0530, 11 3200 0530, y ahora abrimos un poco todo este copete en el editorial y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, para empezar les leo un tuit de un posteo de Julia Estrada, que es una pregunta sencillamente, y dice: ¿algún fiscal de oficio va a frenar el decreto 681 de hoy que suspende la ley de discapacidad que fue votada por las dos cámaras e insistida con mayoría agravada, o el Poder Judicial va a seguir de joda en este país? Bueno, una pregunta muy pertinente, porque realmente a uno se le revuelve el estómago comprobar que estos tipos se cagan en todo. La verdad, eh, ¿por qué hay que respetar tanto al que no respeta nada? El respeto hay que ganárselo. Y la verdad que lo que está haciendo este tipo, hasta que dice que no la va a aplicar porque que espera que le digan de dónde sacar la plata. Otra vez el mismo verso, una vez que te lo digan, bueno, la segunda otra vez, pero no podés adoptar siempre el mismo cliché estúpido para boludos. ¿De dónde saco la plata? Cobré impuestos personales, nabo. Es fácil, es fácil. Menos privilegios, Milei. Menos privilegios. Es increíble porque una banda de locos y de perversos, de envuelta el lenguaje, no nos vamos a enloquecer. En los últimos sucesos argentinos, los grandes sucesos argentinos, como fueron las elecciones de la provincia de Buenos Aires, las multitudes en la calle el otro día para dar vuelta a esta situación,
indican que estamos menos locos por suerte de lo que temíamos, que también la desesperación a veces es una herramienta de caotización del yo, y hay mucha gente que se rompe, que se quiebra, que se convierte, gente con la que después uno no puede contar, pero también hay mucha gente a la que le baja la ficha. Y me parece que los últimos sucesos en la Argentina dan cuenta de que nos bajó la ficha, porque pasan demasiadas cosas, no es solamente, para empezar, que el tipo ande diciendo hoy mismo que el sueldo promedio de un argentino o de una argentina es de $1.200, bueno, ya es mucho. Si quiere que salga en la BBC o que los diarios internacionales levanten esa mentira, pero nos lo dice en la cara, basta de gozarnos. Yo no soporto más este estilo de sentir que uno no es nadie y de que este tipo no tiene en cuenta a nadie, no ve absolutamente a nadie. Y la verdad que ha llegado la hora de preguntarnos, bueno, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Pero asusta en todos los sentidos. Yo quiero que veamos ahora, antes de olvidarme, porque pido videos y después me olvido con el fragor de mi propia verba. Volviendo a que fue, bueno, ustedes saben, el secretario del Tesoro hoy tuiteó totalmente, un posteo totalmente político, que Estados Unidos va a hacer todo lo necesario para ayudar a Argentina. No sé si Estados Unidos está en condiciones de ayudar a alguien, porque se tiene que ayudar a sí mismo, porque en Estados Unidos hay un bolonqui de órdago, pero sí sabemos que Trump está muy interesado en tenernos de patio trasero para un eventual conflicto en la región. O sea, estamos llamados a desempeñar el repugnante rol de traidores a nuestra propia región. Vaya situación en la que nos ha puesto el chiflado este. El tema es que los medios adictos, que son todos los grandes medios, si no son adictos a Milei porque le sueltan la mano, vuelven a ser adictos a Macri o al que venga, o a, ¿cómo se llama? Schiaretti también. Ahora se les ha puesto en la cabeza inventar un líder mediático. Métanselo en el tujes a Schiaretti. Nada que ver con el pueblo, Schiaretti. No lo registramos a Schiaretti. Córtenla con Schiaretti. No van a sacar, están desesperados por encontrar una figura que confronte seguramente con Kicillof. Pero realmente las figuras no se inventan. Miren cómo nos salió la que inventaron los medios para nosotros, este loco de mierda. Porque la verdad, me estoy olvidando de mandar a Cecilia Moró. Ya soy tremenda conmigo misma. Les decía que los medios nos van a vender este nuevo préstamo o lo que fuera que sea que arregle Milei, si es que arregla algo, supongo que sí, porque si no el jefe del Tesoro no hubiese tuiteado. Nos lo van a vender como que Estados Unidos nos quiere. Mentira, nos quiere usar, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta esto que decía Cecilia Moró. Lo terrible es que se vaya a Estados Unidos a arrodillarse frente al presidente Trump para pedirle un nuevo préstamo para endeudar a la Argentina, porque no queda endeudado el gobierno de Milei, queda endeudado los argentinos, generaciones de argentinos. Y Trump tiene que saber, y el Congreso de Estados Unidos tiene que saber, que si le da plata del Tesoro a Milei, el préstamo es a Milei, no es al Estado argentino. Porque hay una ley vigente, la ley de administración financiera, la ley Guzmán, que establecen que cualquier préstamo de este tipo tiene que pasar por el Congreso argentino. Y si no pasa, tiene una ilegalidad y una ilegitimidad. ¿Qué lo van a ir a que se lo pague Karina con el 3%. Que se lo pague Karina con el 3%. A veces nos olvidamos, a veces naturalizamos. Macri tomó la deuda sin pedir la aprobación del Congreso. Lo que se llama ley Guzmán, a pesar de que tengamos un mal recuerdo de Guzmán, fue una ley que se votó durante el gobierno de Alberto Fernández para que nunca más un presidente argentino vuelva a endeudarse por las suyas, sin la autorización de otro poder del Estado. No puede el Ejecutivo decidir la suerte de las futuras generaciones de argentinos. Para eso se necesitan dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
Por otra parte, todos los legisladores de Unión por la Patria, antes del primer préstamo, ya le avisaron al Fondo Monetario Internacional que no había pasado por el Congreso, con lo cual para el Congreso argentino ese préstamo es ilegal. Por eso, esta cruzada del Fondo Monetario para hacerle las elecciones a Milei, el jefe de campaña de Milei es el Fondo Monetario Internacional, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Donald Trump, toda la manga que nos debe muchas vidas a nosotros, nos deben muchas vidas. Y Milei está de ese lado, del lado de los que nos deben muchas vidas. Y por otra parte, todos estos no son temas que no estoy cerrando. Pasan tantas cosas que es apenas mencionarlos, ¿no? Porque se nos va de las manos. Pero quiero pasar el último video con una pequeña introducción que tiene que ver con Gaza, pero no tiene que ver con... Mejor dicho, tiene que ver con Gaza y tiene que ver con la Argentina. Y vuelvo al principio, cuando yo hablaba el año pasado de que después de Gaza la humanidad no será la misma, y de que Gaza es un tema que nos concierne a la humanidad como especie, no solamente a los palestinos, que no es un tema político, es un tema de supervivencia de la especie. Bueno, se está cumpliendo. Milei va a ir a la ONU a una reunión en la que va a haber muchos países que van a reconocer al Estado palestino. No la va a pasar bien porque se va a encontrar ahí con Netanyahu, que está completamente solo, solamente Milei lo sigue bancando, y un poquito Trump, pero la verdad que es un mal momento, pero ahí tiene que estar él, ¿no? Junto al estiércol. Y también hablamos mucho en este programa de que no había que entrar en esa narrativa extorsiva de que llamar genocidio a lo que está haciendo Israel con Gaza, porque no hay dos demonios, no hubo dos demonios acá, no hay dos demonios ahí. Si se puede llamar a Hamás demonio, ok, pero no están atacando a Hamás, están atacando al pueblo palestino con la excusa de Hamás. Y por otro lado, recordemos que Netanyahu estaba perfectamente al tanto de lo que iba a pasar con el atentado. A mí tanta hipocresía, tanta puesta en escena, tanta mierda en el medio que significa vidas, rehenes. A ver, los familiares de los rehenes, ¿cuándo le van a reclamar a Netanyahu? 6 horas tardaron en averiguarlo. Hoy vamos a ver un video donde eso se pone más de manifiesto. Pero el tema, ¿por qué lo tomo ahora? Por un lado, porque la ultraderecha está nazificando el mundo. Lo veamos claramente o no lo veamos, la ultraderecha tiene ese camino, el único camino posible. Así como Milei hace este disparate, un decreto hasta que vuelve a vetar una ley, pero esta vez una ley de la nación, una ley robusta, que siguió muchos pasos. Es decir, hacen cualquier cosa y van a seguir haciendo cualquier cosa. No sé si están en su sano juicio o no, pero su ideología es muy parecida a las ideologías totalitarias del siglo XX. ¿Y por qué estoy hablando de eso y hablo de la Argentina? Porque empezó también a pasar acá. Veamos este video de la FADU, de la Facultad de Arquitectura de la Ciudad Universitaria. ¡Basta! ¿Qué te pasa? Es un atropello a las libertades democráticas de los estudiantes de poder expresarse y encima violencia física, porque vos no viniste a pegar. Acá periodistas acá, son dos feos genocidas, eso es lo que pasa. Voy a venir con otra bandera y con otra bandera y con otra bandera y con otra bandera y con otra bandera, porque esto es una lucha por la humanidad, porque está muriendo un chico de hambre, nos están cagando a bombas. La intervención termina así, compañeros. Las autoridades de la UBA mandaron a los no docentes violentamente a querer romper la bandera, nos atropellaron y dicen que solamente siguen órdenes, pero la verdad que con la pasión que empezaron a defender que no se ponga una bandera 2 segundos. Vinimos a ayudarla. Bueno, sacamos el video. Bueno, como ven ustedes, todo llega. Mejor estar enterados, ¿no? Todo llega.
Esto seguramente es una presión del gobierno, de la DAIA. La DAIA no representa a la colectividad judía, ya lo dijimos, representa a la derecha de la colectividad judía. Esta especie de tendencia o de política, en realidad, no es una tendencia, es una política orquestada por las ultraderechas globales para que Gaza sea un señalador del rumbo. Por eso no se puede, en países como el nuestro no se pueden, en otros países, en todo el mundo, en todo Occidente. Parece que la bandera de Palestina, nombrar a Palestina, decir Palestina libre, está ya prohibido. Lo prohíbe la policía, lo prohíben las fuerzas de seguridad y también lo prohíbe la UBA. Una vergüenza que no se pueda tener una bandera que diga Palestina libre. Es algo inconcebible que no me entra en la cabeza. Están llenando también en Israel las calles, la gente que está en contra de esta matanza que no tiene ningún sentido, pero sí tiene un objetivo claro, que son las niñeces. No quieren exterminar a un pueblo desde la semilla, desde la raíz. Y que en las universidades argentinas, nada menos que en la UBA, manden a no docentes a arrancar banderas palestinas. La verdad que hace juego con el país que tenemos y con el país que queremos dejar atrás. Compañeros, compañeras, la verdad, esto ya estamos rozando un límite ético, moral, económico, legal, institucional, que las cosas no pueden seguir a ver cómo marchan. Tenemos que incidir de alguna manera en cómo marchen las cosas. Para empezar ahora, bueno, tenemos que seguir insistiendo vigorosamente para que este tipo se deje de joder, se deje de inventar sistemas que no existen y aplique esa ley y que se la saque a la hermana, que la saque de las coimas que cobró. No le quedó lugar donde cobrar coimas. Es demasiado lo que nos piden. Aguantar fachos que son chorros, es demasiado. Hartos estamos de ustedes.
Jorge Elba, ya estábamos charlando acá, por supuesto, de Bueyes Perdidos. ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo está usted? No, el chisme es interesante. Una oyente, Silvia Echevarne, me comentó, le mandó saludos a usted, dice que la escucha, que la quiere, que la adora, etcétera, etcétera, y me contó la historia de su tío, Sí. Iriarte, el doctor Iriarte. Que es que el hospital de Quilmes se llama el Hospital Iriarte. Y yo Claro, y vivía la a bajada una de Quilmes, cuadra. claro. Vos no sabés que yo vivía a una cuadra del Hospital Iriarte. Bueno, cuando es vivía en Silvia Quilmes. Echevarne que hemos charlado hace unos días atrás y manda muchísimos saludos para usted y escucha siempre el programa. Más allá de eso, le voy a Bueno, decir que estamos déjeme que escuchando. le mande un beso a mi tocaya, iba a decir, a mi tocaya de barrio. Así Un es. beso, Silvia. Bueno, continuamos. Así, estábamos escuchando recién Vive el presente, el momento en que estás, también llamado presente, de la inolvidable banda de nuestra adolescencia llamada Box Day. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, vas a hablar sobre la situación económica, ¿no, Jorge? Sí, y voy a tomar algunas cosas de tu editorial para darle continuidad, ¿no? Ok. El gobierno, digamos, el jefe de gabinete, Milei, han decidido reírse del Congreso de la Nación en una clara decisión destituyente de uno de los poderes del Estado. Totalmente, totalmente. Eso es, en términos objetivos, cualquiera que lo haga, salvo gente que está protegida por un blindaje mediático, dirían que esto es un golpe de Estado. Totalmente. Esto es similar a una fujimorización de la política, Exacto. porque lo que hacen es cierran el Congreso de facto al desconocer decisiones, en este caso inmensamente mayoritarias, porque la gente tiene que entender que para por batir el veto de Milei respecto a las normativas, fueron aprobados por 2/3. Es decir, que 2/3, que incluyen la inmensa mayoría, digamos algo así como el 70% de todos los legisladores de este país, incluso en alguna cámara fue más, en el caso del Senado fue casi el 85%, han aprobado una ley, han desconocido el veto del presidente de la Nación y dice Bueno, el que otro poder es el que está faltando, ¿no? Porque hay un tercer poder que se está hay haciendo un tercer poder que efectivamente brilla por su ausencia, pero cualquier ciudadano puede hacer una denuncia ante cualquier juez o fiscal porque se está cometiendo una violación de la Constitución Nacional. Totalmente, la más flagrante que se haya visto hasta ahora, ¿eh? Claro, es escandaloso. Ahora bien, el argumento, leí recién el boletín oficial donde se promulga la ley de emergencia pediátrica, por ejemplo, y de discapacidad, y dice, bueno, se promulga, pero está suspendida hasta que el Congreso disponga de dónde sacan los recursos. En el mismo día que dice esto, Saca las retenciones. saca las retenciones, que es un número de acá hasta fin de año similar a lo que recaudaría para pagar las universidades, la emergencia pediátrica y la discapacidad, todo junto. Pero son algo así como unos 1.600 millones de dólares, si tomamos el año que viene, digamos, de acá hasta fin de año, vamos a decir. Es decir, que no sabe de dónde sacar la plata para cumplir con la ley que el Parlamento le exige, y al mismo tiempo lo que hace es dejar de recaudar unas retenciones, que es un impuesto, que además, y esto es lo que me parece importante explicar, va a redundar en un aumento de los bienes esenciales para los argentinos. ¿Por qué? Si al día de hoy, vamos a tomar un ejemplo,
los ojeros, los trigueros, vendían a 100, 20 pesos se quedaba el Estado por retenciones. Ahora no se lo va a quedar, que podría servir esos 20 pesos para pagar lo que la ley. Entonces, ese señor va a aumentar el precio de su trigo, no solo para afuera, porque va a decir, si me lo compran afuera a 100, ¿por qué lo voy a vender como lo estaba vendiendo acá adentro a 80, dado que tenía retenciones? No, lo vendo a 100. Con lo cual se dispara el precio, por ejemplo, del maíz y el trigo, que son esenciales para el 50% de los productos básicos de nuestro país. Es decir, fíjate qué interesante, ¿no?, que hacen estos tipos. Por un lado, le quitan impuestos a los más ricos, aumentan el precio de los alimentos para los más pobres y muestran como un triunfo un endeudamiento externo que hay que explicar algo. Ese endeudamiento no va a beneficiar a los argentinos para que haya mejores condiciones de vida, para que puedan pagar. Vuelve al fondo. Claro, no, es dinero para pagar deuda aumentando la deuda. Claro. Ese es el círculo vicioso en el que estuvimos toda la historia. Exactamente, pero es decir, más deuda para pagar deuda, ¿no? Sin la aprobación, como bien decía Moró, sin la aprobación del Congreso, que ya lo hicieron con el fondo, con la última aprobación del fondo, que recibieron la plata en el marco de un decreto sin aprobación del Congreso. Entonces, además no solo los granos, perdón, ¿puedo una pequeña digresión? Sí. No solo los granos, también le sacaron las retenciones a las carnes. Justo hoy chocó un camión con carne en Mendoza. Las escenas de gente que se desvivía, que se tiraba una encima de la otra, la represión a la gente para que no se robara la carne, la desesperación, hubo una militarización de la zona alrededor del camión impresionante. Eso es lo que hay en la Argentina, hay hambre. Ahí voy a ese tema que me parece importante, porque toda esta algarabía de los mercados, en realidad, ¿por qué es? Que no es la algarabía de la gente y no van a beneficiar a la gente ni de acá a octubre ni después de octubre. Es una algarabía para los tipos que compraron bonos, que están bonos del Estado, que les da un porcentaje superior al bono que comprarían en Estados Unidos, y que están desesperados porque estos tipos, por tratar de mentir respecto a la inflación, siguen pisando el dólar, y para eso, para pisar el dólar, no se constituyen en compradores de dólares, porque si salieres el mercado, si con pesos ponen la maquinita, ponen pesos y compran el dólar al mercado, eso hace que el precio del dólar sube, y no quieren que suba para que los sectores en general no vean la inflación real de la sociedad escondida detrás de las omisiones del Estado, y al mismo tiempo para mentirle a la sociedad de que van a poder pagar algo que no pueden pagar, ¿no? Que es el endeudamiento externo. Pero dos elementos más que me parece que es importante, es decir, estos tipos dicen, bueno, estamos muy contentos porque ahora Bessent, el secretario del Tesoro, que es algo así como el ministro de Economía de los Estados Unidos, esperemos que Milei en las Naciones Unidas no hable de perspectiva de género, porque Bessent yo tengo mucho miedo de lo que pueda llegar a decir, porque siempre dice lo que no tiene que decir, claro, y va a ser el que día ahora que debe estar ya asesorado, porque Bessent es un hombre. Bueno, si está como el otro día que le habían dado una sobredosis de clona, puede ser que esté tranquilito. Puede ser. Cuestión, simplemente no es como chisme y no es por un tema de TV Guía. Bessent es un hombre casado con otro hombre, con otro varón, y tienen 2 o 3 hijos adoptados. Fue, me acuerdo, al que le llamó la atención el discurso de Davos, de Milei. Exacto, por eso me refiero, digo, simplemente como un dato. Ahora, más allá de eso, vamos al tema de fondo, que es una discusión que se está dando hoy, graciosamente, en
en los medios del blindaje económico, ¿no? Bueno, ¿estamos frente a un problema político o frente a un problema económico? ¿No? Y ahí me parece que se les ve la hilacha del tema de fondo. Y claro, no se cinde eso. Claro, primero, el problema es que este programa económico neoliberal beneficia siempre a los mismos y caga siempre a los mismos. Sí. Ese es el tema de fondo. Si este tipo, y después le llaman político, el problema político, a un tipo que putea, o a un tipo que humilla a otros, o a un tipo que se muestra cruel, o a un tipo que da una batalla pseudocultural contra lo que él llama berretamente el wokismo, la izquierda, el tral sucio trapo rojo, etc. Como si en realidad no hubiese un entramado absolutamente coherente entre un discurso fascista y una política fascista colonial. Porque no es una política fascista de una Alemania nazi imperial o de una Italia con pretensiones mussolinianas luego de invadir Etiopía imperial, sino de un país que nunca tuvo expectativas imperiales, que no las tiene, que no las podría tener, y en realidad lo único que quiere es tener su territorio completo, que hoy no lo tiene por las Malvinas. Entonces, este es un Calígula del subdesarrollo, que trata de hacer malabares en el marco de un Excel que no comprende. No entiende claro, nada. porque ni siquiera entiende el Excel. Esto es lo increíble. Si vos ves que todas las medidas que vos producís generan recesión, van generando de a poco desempleo, enfrían la economía, destruyen el crédito, generan endeudamiento, cierra empresas, produce suspensiones. Bueno, vos tendrías que ver que eso que está sucediendo es el resultado de tus políticas. Claro, pero aumenta la rentabilidad de los empresarios, que es lo único que le interesa a él. Ahí discrepo con vos, Sandra. No, la realidad es que los empresarios hoy, tanto de las pymes como de las grandes empresas, están hechos mierda. Están hechos mierda. Los únicos que hoy se están beneficiando de este coso son las petroleras, No, las transnacionales. las mineras, las pero que la pueden sacar UIA plata. están las puteadas. No, ya sé, yo me refería a las transnacionales. Ah, claro, bueno, hoy vendieron una transnacional, hoy vendió una empresa alimenticia, ahora me voy a acordar del nombre, se van. Porque, Como la que cerró el otro día de motos, que tenían dos fábricas de motos, echan a todos, importan motos y venden motos importadas. La semana pasada salió la decisión, hace un mes, la decisión de Carrefour de irse, están buscando comprador. ExxonMobil, una de las 3 empresas petroleras más grandes del mundo, se va de la Argentina, y existiendo Vaca Muerta y todo. Es decir, este modelo es un modelo destructivo de lo que tiene que ver con el trabajo. Lo único que funciona, insisto, minería, algo de energía y la clave, Caputo, se llama valorización financiera. La valorización financiera consiste en estos rulos permanentes que hacen que un Estado financie a grandes actores político-financieros para darles una rentabilidad que no consiguen en distintas partes del mundo. Y esos mismos actores son los que presionan al interior de Estados Unidos también para que ayuden a Milei, para que le dé la guita para recuperar lo que pusieron, porque lo pusieron simplemente para hacer los rulos, y acá viene la parte más peligrosa de toda, porque mañana en la reunión va a estar Larry Flink, que es el titular del fondo de inversión más grande del mundo, la mitad de Wall Street, que es BlackRock, para ver si se quedan con pedazos de la Argentina directamente, Vaca Muerta, el litio, la Patagonia, etc. Ahí viene el peligro de fondo. Ahora, este tipo puede ir y cerrar un delirio como entregar, no sé, Vaca Muerta sin autorización del Congreso. No podría. Él es capaz, pero si es capaz de hacer lo que hizo hoy, es capaz de hacer eso también. A ver,
yo no le veo el vericueto, porque esto que hizo le va a durar poco tiempo, porque el Congreso le va a decir... No veo muchos fiscales de oficio actuando. No, pero está bien, el propio Congreso ahora se va a encontrar y decir, ¿sabes qué? Muy bien, vos querés que yo te diga dónde sacar la guita, muy bien, sacale de las retenciones que sacaste, o sacale de la CIDE, o qué sé yo. Porque decir que estas leyes obligan a subir el IVA al 24%, eso es una campaña terrorista. Claro, es a propósito, porque en realidad vos podés generar recursos. Ellos que ¿de dónde dicen de dónde pueden sacar recursos? De venta de bienes, que es lo que quieren hacer, vender, fragmentar el país, entregándolo a transnacionales. Entonces ahí recaudarían unos pocos de dólares para pagar deuda, no para hacer rutas, no para hacer escuelas, no para desarrollar ciencia y tecnología en la Argentina y universidad. No, para eso no. Es simplemente para seguir con esta enajenación de los recursos estratégicos de nuestro país, que son también, por supuesto, la fuerza de trabajo argentina y los recursos naturales. Entonces, quiero terminar con esto. Esto que van a buscar a Estados Unidos es una engaña pichanga. A los únicos que se ponen contentos son aquellos que empiezan a tener más garantía de cobrar. El año que viene los 10.000 millones de dólares, los 16.000 millones de dólares, 10.000 al fondo, 5 de intereses y 5 de capital más o menos, y otros 7, 8 que hay que pagar en términos de organismos internacionales y bonos y etcétera. Entonces, es una gran mentira, y lo que quiero transmitir es esto, que esa mentira no va a lograr convencer a la sociedad, va a lograr convencer a estos sectores que se van a enriquecer, por supuesto, a costa nuestra, pero eso que el dólar bajó ahí un poco. Sí, porque ahí está funcionando las expectativas, porque en realidad hay un montón de gente desesperada buscando dólares, primero, porque quieren irse a fin de año de vacaciones y no saben si el dólar se va a la mierda después de las elecciones. Seguro. Están buscando dólares también porque es un rum obvio que va a haber una devaluación. Somos nosotros, la clase media, lo que pueden ahorrar $50, $100, etc. Pero los grandes jugadores, los que mueven la balanza, dijeron, bueno, está bien, a ver, este tipo me va a conseguir los 5.000 millones de dólares el año que viene, a ver si Estados Unidos los pone, me pongo más tranquilo, no voy desesperadamente a comprarlo mañana, voy a esperar porque si mañana, como hoy, bajó un poquito, compro a 1.400 y no compro a 1.500. Pero la realidad es que eso no va a impactar en el tema central, que es la recesión, la desocupación, la destrucción del trabajo y la capacidad productiva de nuestro país. Por el contrario, seguramente van a tratar de armar un mecanismo para enajenar nuestros recursos. Y ahí vamos a tener que estar todos en la calle para defenderlos. Otra vez y otra vez y otra vez. Gracias, Así Jorge. es. Primera tanda, un poquito de música y ya estamos de vuelta. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Una voz, un piano y 4 cantantes invitados. Dolores Solá, Victoria Birchner, Laura Ross y Antonio Viravent. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan el segundo capítulo de Resistencia Poética. Domingo 5 de octubre, 20 horas, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Entradas por alternativa teatral. Capacidad limitada. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste.
Carlos Polimeni está en AM530. Señora Liliana Herrero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Por qué grabaste aquí Asilo en tu corazón de Luis Alberto Spinetta? Porque dice en tu nombre. ¿Y en tu nombre es Horacio González? Sí, yo no haré nada más en mi vida que no sea en su nombre. ¿Y eso qué significa? ¿Sos la viuda de Horacio González? Soy la viuda de Horacio González. Fuiste la compañera de su vida. ¿Qué significa no voy a hacer nada en este mundo que no esté bajo su mirada, su... Porque me ampara, porque me cuida, porque nos quisimos mucho, nos amamos mucho, porque era brillante, era estupendo y porque hoy más que nunca se necesitaría su pensamiento y su escritura. A las 14, la tarde con Polimeni en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular, el intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Yo los escucho desde el auto, chicos, porque 2 veces al año hago una vuelta con auditorías YPF que voy hasta el sur de Santa Fe, la puntita de La Pampa y en Realicó, todo provincia de Buenos Aires y Posta, que es una de las pocas radios que se escucha en casi toda la provincia. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaños hacia el mío, prenda lo despedazaste. Tan cruel, si tu franqueza esperaba, porque jugaste conmigo, prendas y te idolatraba. Siempre del mundo olvidé desengaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste, prenda en mi alma perdura.
estamos. Ahí estamos. ¿Qué escuchábamos, Jorge? Estábamos escuchando Chacarera de un Triste de los hermanos Simón, interpretado en esta ocasión por Natalia Barrio Nuevo. Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de lo que veníamos hablando en el editorial y sí, sobre todo en el editorial, que es este decreto de Milei junto con la promulgación de la ley de discapacidad, que nos tiene a todos azorados porque rompe con todas las reglas democráticas, pero definitivamente. Estamos en línea con Juan Marino, diputado de Unión por la Patria. Hola, Juan, buenas noches. ¿Cómo andan, Sandra, Jorge? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos acá tratando de componer una escena argentina actual de este momento y nos está resultando difícil. Hoy nos desayunamos con este decreto que acompaña la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad, y la verdad que me imagino cómo fue tomada esta noticia realmente delirante en diputados. No, es gravísima, una gravedad institucional total. Esto ya es un desgobierno que ya había suspendido, de hecho, la Constitución Nacional con la Ley Bases y el DNU 70. Ahora directamente con un decreto declaran abiertamente que suspenden una ley que además tenía una densidad democrática tal que la habíamos ratificado. Absolutamente. Con más de 2 tercios en las 2 cámaras, ¿no? Entonces, bueno, frente a esto inmediatamente nos pusimos en movimiento, como ya venimos coordinando con numerosas organizaciones de y para personas con discapacidad. Ya estamos coordinando para que puedan presentar un amparo colectivo en un juzgado federal para que la justicia declare inconstitucional el decreto y le ordene al gobierno que ejecute y aplique la ley de emergencia en discapacidad como corresponde, ¿no? Y después hay otra cuestión, que es que esto es un conflicto de naturaleza federal y además es un conflicto de poderes del Poder Ejecutivo Nacional contra el Poder Legislativo Nacional. Los está desconociendo el Poder Ejecutivo, los está desconociendo a la Fujimori directamente. Lo que dicen en el decreto es que no van a aplicar la ley hasta tanto nosotros no les digamos en el nuevo presupuesto cómo se reorganizan las partidas para que puedan aplicar la ley, lo cual es contrario explícitamente a la ley de emergencia en discapacidad, que en el artículo 19 dice que es el jefe de gabinete que tiene la facultad de reorganizar las partidas, y además la ley dice que tienen 30 días para reglamentarla, no solo para promulgarla, y reglamentarla significa los mecanismos de su aplicación. Entonces están violentando abiertamente la ley, por lo cual corresponde que intervenga la Corte Suprema de forma directa y originaria. Entonces lo que tendría que pasar acá es que si efectivamente fuesen representantes nuestros, de los diputados y los senadores, Martín Menem y Victoria Villarruel, ir a la Corte Suprema, presentarse y decirle a la Corte que le ordene al gobierno que de marcha atrás con este decreto y que aplique la ley. Naturalmente, como eso no va a pasar. Villarruel no lo están haciendo, bueno, tendremos que discutirlo y coordinarlo entre todos los bloques opositores para votarlo en el pleno de ambos recintos, para avanzar en ese sentido. Da la sensación de que hay que hacer algo extraordinario, porque la situación es extraordinaria. Realmente Milei se está comportando como un presidente desacatado, ¿no? Bueno, pero te repito, suspendió de hecho la Constitución con la ley bases con la que se atribuyó superpoderes que son propios del Poder Legislativo Nacional, amplios superpoderes para reorganizar el sistema energético, reorganizar el sistema económico, financiero, administrativo. Pero encontró quien le votara la ley bases, ¿no? Ahora el tema es ver si continúa amalgamada esa mayoría que votó estas leyes para hacerse escuchar, ¿no es cierto? Porque no es solamente... Esa mayoría de la ley bases ya no la tiene, por eso superamos ampliamente los 2 tercios para rechazarle los vetos de ley de financiamiento universitario, Garrahan y discapacidad. Entonces sí, naturalmente la situación es muy distinta. Y me parece en ese sentido que, bueno, lo primero es hoy, inmediatamente, coordinar el amparo con las organizaciones de personas con discapacidad e ir a la Corte Suprema y exigirle a la Corte Suprema que intervenga, porque son los mecanismos institucionales que tenemos a disposición. En segundo lugar, tenemos una campaña electoral, entonces tenemos elecciones en octubre, por lo cual en octubre tiene que pasar lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con el triunfo de Fuerza Patria, tiene que pasar en todo el país, para que quede claro que el país entero repudia la crisis económica generada por el gobierno de Milei, Caputo y el FMI, y que repudia las listas de la corrupción de Karine y los Menem, y que repudia este desconocimiento de las leyes en contra de las personas con discapacidad. Y una vez ocurrida la elección de octubre y con la nueva composición del Congreso, bueno, discutir cómo continúa la situación, también considerando en qué contexto vamos a estar producto del desenvolvimiento de una crisis económica que no para
espiralizarse. Entonces también, bueno, si Claro. la oposición logró estos 2 tercios en todos estos puntos, la oposición tiene un caudal político, un músculo, y con el triunfo de la provincia de Buenos Aires más aún, que tiene las condiciones para exigirle hoy a Milei que convoque a la oposición a discutir medidas para frenar el desarrollo de la crisis, que va en línea con lo que planteó Axel Kicillof el 7 de septiembre a la noche, de exigirle una reunión, porque hoy lo que está pasando es que la crisis se espiraliza, la gente la está pasando muy mal, los precios suben, no hay abastecimiento de muchos productos en muchos almacenes, crece la cantidad de gente que viene a los comedores que siguen abiertos. Sí, viste lo que pasó hoy en Mendoza con ¿viste lo que pasó hoy en Mendoza con el camión de carne que volcó? Bueno, por ejemplo. Entonces, Justo el día que le sacan las retenciones a la carne. Sí. No, sí, claro, sí, estamos en una crisis muy profunda. Pero además todo esto se da, vos estás en la Comisión Libra, ¿no es cierto, Juan Marino? Sí, correcto. Sí, soy secretario de la Comisión. Además, todo esto se da en el contexto en el que realmente tenemos muchos fundamentos para dudar de la decencia del personaje. Absolutamente. Lo de Libra fue un delito a cielo abierto de forma pública a través de las redes sociales, fue partícipe necesario de una estafa internacional y usó la investidura presidencial para ello. Y bueno, y probablemente las conclusiones finales de la comisión investigadora vayan en ese sentido, por eso también tiene denuncias penales por lo que hizo. Después se sumó lo de la Andis y sumado a muchas otras denuncias pone de manifiesto que hay una red de corrupción que opera de forma sistemática adentro del gobierno, que culmina en Karina Milei, que es la cajera directamente. Entonces, desde el punto de vista moral, su capacidad moral quedó completamente cuestionada, porque la capacidad moral de un gobernante se rige por si intenta hacer el bien o si está decidido a hacer el mal. Y bueno, ellos insisten en hacer el mal a pesar de las advertencias, a pesar de los resultados electorales, a pesar de las votaciones en el Congreso, a pesar de los fallos judiciales, a pesar de todo. Entonces sí, naturalmente, moralmente completamente descalificado. Y no quisiera cerrar esta nota sin decir que supongo que estarás de acuerdo, que esta medida delirante de Milei es una revictimización de las personas a las que les cortaron las pensiones, porque ya sabemos que fue todo trucho, que es todo trucho, que la quita de pensiones se hizo al azar. Jorge, sí, Jorge te quiere intervenir. No, Juan, te hago una consulta respecto a este viaje de Milei a los Estados Unidos, de un incremento del endeudamiento aparentemente por un préstamo directo del Tesoro. ¿Qué se está discutiendo en la Cámara respecto a al nuevo desconocimiento de la necesidad por parte del Parlamento de aprobar los préstamos? Bueno, a ver, primero, no es prestamista de última instancia, ya directamente es el usurero, porque el prestamista de última instancia era el FMI, les entró en crisis ese esquema, entonces ahora directamente van al usurero que a cambio de prestarles plata le va a exigir de todo. O sea, circulan en los medios de comunicación teorías sobre todo lo que entregaría el gobierno a cambio de un auxilio financiero del Tesoro. Lo que está discutiendo es absolutamente secreto, por lo cual están negociando a espaldas del Congreso, a espaldas de la patria y del pueblo, un acuerdo de características muy probablemente muy nocivas. Entonces, y también hay que ver si efectivamente existe la plata, porque por ahí solo la foto, y están diciendo que podría existir la plata para generar una calma temporal en los mercados de cara a la elección del 26 de octubre, así que hay que ver incluso si es humo o no. Naturalmente que frente a la posibilidad de que exista este empréstito de parte de este usurero, nosotros tenemos que adelantar que lo vamos a rechazar en el Congreso, obviamente, que lo vamos a judicializar y que cuando gobernemos lo vamos a desconocer. Porque nosotros tenemos que dejar en claro que acá el problema no es que faltan dólares, acá falta política. Entonces esto no es que se resuelve con plata del Tesoro, que se la van a fumar en tiempo récord y no van a resolver absolutamente nada. Esto requiere una solución política y tomar medidas para frenar la crisis, que es lo contrario de lo que está haciendo el gobierno, que avanza en su disociación completa de la realidad. Juan Marino, muchas gracias por este ratito de charla. Gracias a ustedes, un abrazo. Fuerte abrazo. Chau, chau. Vamos a una tanda y volvemos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio.
En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¿Que crece? Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Bueno, ya estamos aquí, como ven, hacemos lo que podemos por tener el ánimo bien puesto y vamos a saludar a nuestro caro compañero Rocco Carbones. ¿Cómo le va? Buonasera, voy a dar una buena noticia. Ah, sí, bueno, bárbaro. Una buena noticia me parece, lo estamos diciendo antes, pero para nuestra oyentada. 80 ciudades italianas el día de hoy pararon al mismo tiempo para sostener al pueblo gazatí y denunciar el genocidio en acto en la franja de Gaza. Está muy activa Italia, todos los estibadores italianos también forman parte de la flotilla. Sí, exactamente. O sea, custodian a la flotilla desde todos los puertos de Italia. Es impresionante lo que está pasando en todo el mundo. Y mañana en la ONU son muchos los países que van a reconocer el Estado de Palestina. Mal día para que esté Milei ahí. Sí, Macron, Francia, que precisamente no es un jacobino, ¿no? No, ya lo creo. Reino Unido. Exacto. Portugal. Sí. Son muchos, son varios. Se están sumando a última hora porque ya es innegable que lo que pasa ahí no puede seguir pasando. No puede seguir pasando y acá próximamente vamos a tener una nueva marcha en sostén del pueblo de Palestina y esperemos que sea... Bueno, hubo una el fin de semana pasado y nunca vi un grado de invisibilización tan grande porque yo en general estoy enterada de todo lo que pasa y me enteré al día siguiente
que había habido una marcha grande y reprimida además, pero no salió en ninguna parte, no salió en ninguna parte. Es infernal. Los medios son anteojeras en este momento. Y bueno, los medios, una parte de la mediaticidad argentina es cómplice de lo que está pasando. El 80%, el 90%. Sí. Bueno, pasando a otra cosa, digamos, de lo de Italia. ¿Cómo ligamos lo de Italia con el fascismo global del que usted habla, como usted titula su columna? Bueno, todo tiene que ver con todo, esa es una buena teoría, así que vamos a religar lo de Italia con la columnita de hoy. Ahora, acerca de la palabra fascismo, quiero decir que en la Argentina y en el mundo se ha organizado una escena singular. Digo esto porque evidentemente existen organizaciones políticas que se hicieron del Estado, como en la Argentina, o de otras organizaciones políticas que están en el dintel del Estado, como en España, el caso de Vox, y esas organizaciones rechazan la categoría de fascismo, la rechazan para sí. Pero estas organizaciones como Vox, como los libertarianos acá, no pueden encubrir de ninguna manera la operatividad inherente al poder fascista y que les expropia. Esto por un lado. Luego, por otro lado, existen algunas vertientes de las izquierdas, y esa vertiente de las izquierdas, esos espacios, debaten si estamos frente a un neofascismo, a un posfascismo, a un prefascismo, como si esta cuestión política, esta aberración, estas experiencias teratológicas fueran de incumbencia semántica, ¿no? Que hay que discutir efectivamente si es pre, post, neo, etcétera. Sí. A mí yo pierdo la paciencia con esas discusiones. Sí, claro. Es como si, por ejemplo, digamos, un fenómeno político de lo más aberrante pudiera tratarse en un gabinete o en un aula o argumentando en una revista especializada. Pero bueno. Y luego hay también una línea del progresismo o de los progresismos que lamentablemente han elegido la vía, han elegido la traza del negacionismo. ¿En qué sentido? Y han asumido la línea del fascismo no existe o esto no es fascismo, en fin, niegan el retorno. Ay, no lo tengo mucho a ese sector, Bueno, existe y existe lamentablemente entre nosotros, por eso ¿Son los intelectuales que estaban con Alberto Fernández? No, bueno, no importa, digamos, qué sé yo, están en el campo, no, como para darme una idea del encuadre, porque más o menos los puede ubicar por ahí. Bueno, sí, cada cual puede poner un nombre ahí, mejor dejarlo así. Y no te vamos a hacer pelear con nadie, Rocco, no te preocupes. No, pero no, yo me peleo con un montón de personas. No es necesario poner nombre y apellido, porque en fin, cada cual, digamos, puede imaginar, puede poner un nombre, un apellido. No, lo que pasa es que a mí me irritan mucho esas discusiones semiacadémicas. Sí, porque la realidad nos está llamando, el dolor humano nos está llamando, no es momento de estar definiendo términos, es momento de... Sí, es el momento de luchar, es el momento de la lucha. Claro, no es el momento de estar a ver la definición, no es de la cuestión semántica en la Oklahoma Sociology Review. Bueno. Entonces, lo que decía era esto, más o menos, Sandra, que en la columnita de esta noche me gustaría socializar un poco alguna reflexión teórica como guía para la acción. Ajá. Y en este sentido me parece que deberíamos plantearnos algunas preguntas acerca de esos relatos, de esas afirmaciones que limitan el fascismo a una experiencia europea. Esas afirmaciones, esos relatos, ¿a qué apuntan? Apuntan a la irrepetibilidad del fascismo clásico. Y muchas veces se postula un mecanismo un tanto tonto, un tanto berreta, entre Mussolini, el fascismo, Hitler y el nazismo. Y esas afirmaciones subrayan el carácter específico del fascismo arqueológico, del fascismo clásico, lo presentan como una formación política acotada, vinculada solo con una nación, y muchas veces... ¿Solo con una nación? ¿Quién puede ver el neofascismo vinculado solo con una nación? No, digo, el fascismo clásico, ¿no? Como si el fascismo clásico, pero finalmente, si no es fascismo y es otra cosa, no puede ser peor que el fascismo. Claro, pero bueno, hay estos discursos, estas tesis,
Y muchos de estos discursos muchas veces presentan una tesis consoladora que se puede sintetizar más o menos así, que luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del 45, los pelos de Mussolini desaparecieron, no volvieron a aparecer ni volverán a aparecer nunca más, o sea, no volverán a crecer. O sea, que sostiene la tesis que el fascismo ha desaparecido y no se puede reeditar, no se puede repetir. Y voy a esto, que el negacionismo es un sostén del fascismo. Quien niega la operatividad y el retorno del fascismo en el siglo XXI, lo que está haciendo es sostener esas experiencias de manera problemática. Ahora, yendo un poco en paralelo con lo que decía Jorge, que hablaba un poco del capitalismo financiero, quiero decir una cosa, remontándome a una experiencia de hace 100 años, que hace más o menos 100 años la Comintern, o sea, la Internacional Comunista, llegó a una expresión sintética para calificar al fascismo arqueológico, y lo calificó como un poder político integrado por los elementos más reaccionarios, escuchen esto, y más imperialistas del capital financiero. Ajá. Ahora, esta expresión la podemos encontrar en un texto de 1935 de un señor que se llamaba Jorge Dimitrov. Ahora, ¿quién era este Jorge Dimitrov? Un búlgaro, un marxista búlgaro, que fue secretario de la Comintern, de la Internacional Comunista, entre el 34 y el 43. Y este diagnóstico de Dimitrov, o sea, que el fascismo tiene que ver con el capitalismo financiero, todavía hoy en día me parece que sigue siendo muy aceptable, muy considerable. Y esa oración de Dimitrov la quiero religar con otra oración que está en un librito que se llama El fascismo nunca ha muerto, que hemos citado en algunas ocasiones acá los lunes, que es un librito de Luciano Canfora, un viejo profesor italiano. Y ahí hay un pasaje de Canfora, de este librito, que dice: para el gran capital, el fascismo solo puede ser útil en ciertas situaciones peligrosas, pero cuando ya no es necesario, lo desecha. O sea que el fascismo es un servidor del capitalismo financiero que en algún momento va a ser desechado por el propio capitalismo. Ahora, si pensamos todas estas cuestiones en la Argentina, el fascismo sigiloso que gobierna el país aún es mantenido por el capitalismo financiero, es sostenido por el capitalismo financiero. Y de esto quiero hablar un poquito, de algunas expresiones del capitalismo financiero. Ahora, una de las expresividades, de las expresiones del capitalismo financiero, de la más evidente, es el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y al respecto, Sandra, quiero decir una cosa. Ayer estaba leyendo un diario de La Reacción, que dijo esto en un título. Escucha, que se escuche bien el título. Argentina negocia con Estados Unidos un préstamo de $30.000 millones para pagar vencimientos de deuda y fortalecer las reservas. Ahora, este título, para usar una palabrita que usó Jorge antes y que a mí me gusta mucho, este título es una engañapichanga. ¿Por qué digo esto? Porque no es la Argentina la que solicita el préstamo, sino que la clase de la gran propiedad para pagar una deuda anterior que fue solicitada también por la clase de la gran propiedad, por Macri, y solicitan este préstamo nuevamente para que luego lo paguemos nosotros y nosotras, la clase trabajadora. Vos sabés que hace un momento, cuando empecé el editorial, pasamos un video de Cecilia Moró diciendo exactamente esto, que sepa que Estados Unidos que le presta a Milei, no a la Argentina. Exacto, lo escuché ese video, escuché esa intervención de Cecilia Moró y me parece de lo más atinado, y escuché también la entrevista que le hicieron a Marino, que dijo también una cosa de lo más interesante: cuando vamos a hacer gobierno de vuelta, porque vamos a hacer gobierno de vuelta, vamos a denegar esta deuda odiosa y esta deuda que ha sido emitida por una clase social, la clase de la gran propiedad, no los laburantes y las laburantes como nosotros y nosotras. Exacto. Ahora, otra expresión del capitalismo financiero son las aristocracias tecnológico-financieras, que son globales y locales al mismo tiempo. Aquí en la Argentina, Galperín es un integrante de esa aristocracia.
Digo, para que no pensemos que esas aristocracias estén solo afuera. Y días pasados estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Marcelo Midlin, que es el dueño de la empresa más grande del sector energético argentino. Y Midlin, que forma parte también de la burguesía local, lo criticaba a Galperin porque se mudó a Uruguay para pagar menos impuestos. Y compañeritos globales de Galperin son Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Ellison, Elon Musk y unos cuantos más. Y otra expresión del capitalismo financiero luego son los monopolios corporativos globales, absolutistas, totalitarios. Síntesis. Las expresiones del capitalismo financiero, todas esas expresiones, ¿qué hacen, Sandra? Centralizan en pocas manos, en muy pocas manos, las acciones de las empresas más dispares, de las empresas más inverosímiles. Coordinan esas acciones, las controlan y a través del crédito, o sea, de las deudas, convierten a países como la Argentina, como el nuestro, en esclavos, en subalternos. Y el caso nuestro, argentino, es elocuente. Ahora, sí, no sé cómo venimos de tiempo. Tenés un par de minutitos más. Bien. Entonces termino con esta idea, Sandra, porque la vamos a seguir un poco, estas pocas ideas que venimos desarrollando hoy. Sí. El fascismo como expresión del capitalismo financiero no es una novedad. En 1934 en Italia, un politólogo, un ensayista y periodista que se llama Mario Missiroli escribió un librito cuyo título es Studi sul fascismo, estudios sobre el fascismo, y se dedica a la parte económica. Y en ese libro Mario Missiroli dice esto del fascismo clásico y de su vínculo con el capital financiero. Dice esto: el capital productivo ha sido sustituido por el capital financiero. Está hablando del fascismo clásico italiano del siglo XX. Y luego dice: la especulación amenaza con matar a la empresa, o sea, el capitalismo productivo. Prospera en el comercio de valores, se aprovecha de las tarifas arancelarias, se enriquece con la inflación que en cambio empobrece a la comunidad. Es una monarquía absoluta, omnipotente, invisible, que desafía al Estado, a las autoridades fiscales, a los consumidores y a los trabajadores. Ese es el fascismo, ¿no? Como una monarquía absoluta que quiere gobernar a lo Milei con decretos. Esto lo decía Zaffaroni incluso en una notita que le he leído hoy en la tecla ñ. Y termino con esto, que de toda esta cosa... Espera que antes de que termines, sí. Me hiciste acordar, voy a ver si me parece que está en inglés, por eso es difícil pasarlo por acá, pero hay un video de Spanish Revolution, una cena en la casa real británica, ¿la viste? Sí, la vi. Es una cena de gala, que parecen todos nobles, están todos de smoking o jacquardo, bueno, no sé cómo se llama esa ropa, pero hiper gala, 800 cubiertos, 900 copas, mesa de 120 invitados, bla, bla, bla. Y la cámara va reconociendo, y no son duques ni condes, son los CEOs. Exacto. Y los líderes de venta de armas, los que están en la cena junto con Trump y con los reyes de Gran Bretaña, de Inglaterra. Bueno, exactamente. Como soy un ñoqui del CONICET y hago ficha de investigación, me hice una fichita de investigación con todos los nombres de todos esos muchachos que participaron de esa cena de gala para estudiarlo uno por uno. Pero esa es la nueva gobernanza global, esos son los que mandan. Esa es la aristocracia tecnológico-financiera que tiene como servidores a tipos como Milei, incluso a tipos como Trump y incluso al rey de Inglaterra. Y termino con esto, Sandra. Y de todo esto que dijimos, desciende que, como todo fenómeno político proteico, el fascismo puede repetirse, porque el fascismo está vinculado con el devenir del capitalismo. Eso tenemos que subrayar enfáticamente y no tenemos que olvidar. Y cuando se repite, siempre lo hace con unos ajustes que derivan de los cambios de costumbre, derivan de los usos del lenguaje, de las transformaciones de la vida capitalista o de la geografía en la cual se verifica la repetición de ese poder. Mussolini era pelado, Milei es pilífero, pero en última instancia representan el mismo tipo de poder. Besitos, buenas noches, abrazos y los quiero mucho. Nosotros también, Rocco. Chau, hasta el lunes. Fuerte abrazo.
Besitos. Bueno, vamos a escuchar, vamos digiriendo lo que acaba de decir Rocco con un tema musical. Hay un lugar donde el amor ancló su barca de tesoros y abrió 1000 surcos en el lodo con la esperanza del candor. Este lugar era un erial, no conocía de ternuras, del verso pleno de dulzuras, colores, luz de manantial. Y fue brotando cada flor, engalanando aquel camino para guiarnos al festín del canto de este ruiseñor que da la vida en cada trino y a dúo con su tomejín convierte el llanto en trova plena, vibrante coro, nuestro jardín. Cada flor engalanando aquel camino para guiarnos al festín del canto de este ruiseñor que da la vida en cada trino y a dúo con su tomejín convierte el llanto en trova plena, vibrante coro, nuestro jardín. Ruiseñor sigue cantando, que no quiero verte nunca llorar. Ruiseñor sigue cantando, no llores. Volvimos, qué bonito lo Estábamos escuchando breve leyenda del ruiseñor y el tomeguín. El tomeguín es un pajarito amarillo de Pinar del Río en Cuba. Ay, conozco Pinar del Río, qué lindo que es Pinar del Río. Efectivamente, es hermoso. Y el intérprete es un poeta y cantante y cantautor cubano que se llama Augusto Blanca. Muy bien, bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con el Garrahan. Nos pasamos hace tiempo, ¿no?, hablando del Garrahan y no termina nunca, es el cuento de nunca acabar, si es que vuelve también con la emergencia pediátrica, pasa lo mismo que con la de discapacidad, ¿no? Es como el cuento de terror de nunca acabar. Pero además hay otra cosa que no se difundió demasiado, si bien se está investigando en diputados, y es que, bueno, ustedes saben que el Garrahan está intervenido, o sea que la dirección del Garrahan es mileísta. Y hay 40.000 millones de pesos, es una suma muy grande, 40.000 millones de pesos que el Garrahan recauda cuando atiende a personas, a niños que tienen obra social o tienen prepaga,
lo habrán escuchado hasta el cansancio, que por eso no se puede cerrar el Garrahan, porque no hay, lo que está en el Garrahan no está en ninguna parte, y por eso el Garrahan recibe gente de obras sociales, niños de obras sociales o de prepagas que no tienen las especialidades que tiene el Garrahan. Por eso es un crimen cerrar el Garrahan, es condenar a una cantidad indeterminada de niños a no poder curarse. Bueno, recaudaron 40.000 millones y no están, desaparecieron. Están investigando si la dirección los desvió a un fondo de inversión. Estamos en línea con Gerardo Oroz, que es el secretario adjunto de ATE Garrahan. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuándo empezó a circular esta noticia de los 40.000 millones? Bueno, a ver, te completo la información porque, bueno, después de una campaña que hicimos a lo largo de la semana pasada, y bueno, un reclamo que creo que ya conoce a esta altura todo el país, acaban de anunciar un bono hasta el mes de diciembre para los trabajadores de 450.000 pesos para aquellos del tramo asistencial y 350.000 pesos del tramo logística, o sea... ¿Es un bono no remunerativo o se incorpora al sueldo? Tenemos que ver después bien cómo está planteado. En principio el sueldo no va, en el sentido que es hasta diciembre nada más, no va el básico, pero sería una especie de bono extra que se paga a los recursos genuinos que ya tenemos con dinero de los recursos genuinos. Por lo tanto, a ver, el hospital por un lado reconoce que plata había, o sea que lo que veníamos denunciando era cierto, y bueno, obviamente no es que el reclamo haya sido resuelto, porque el reclamo nuestro continúa, incluso un incremento de estas características solamente este diciembre deja en el abismo a la realidad salarial de los laburantes de acá. Claro, y en enero, ¿qué haces? Claro. Exacto. Sin embargo, igual lo reivindicamos como un triunfo de la lucha, digo, es algo... Por supuesto, se vieron obligados a darlo, por supuesto. Exactamente. Un gobierno golpeado, un consejo de administración, o sea, la dirección, como bien decía recién, de carácter mileísta, también golpeada, que tuvo cambios la semana pasada, y bueno, en el marco de las luchas que venimos... ¿Esa dirección cambió la semana pasada? Claro, renunció el contador que estaba en el consejo de administración, renunció en el medio de la difusión de los 40.000 millones de pesos, que algo afectó, algo había oscuro ahí, y bueno, tuvieron que... Bueno, pero eso se está investigando. ¿Quién está investigando lo de los 40.000 millones de pesos? Sé que hay una comisión de diputados que lo analiza, pero en plano judicial, ¿hay alguien que esté investigando esto? Porque es mucho plata. Tendríamos que ver eso y tendríamos que ver también lo del 2025, porque ese número que se hizo público son los números del año pasado. Tenemos todo este año, teniendo en cuenta que el hospital remató inmuebles que estaban en nombre del hospital, hubo muchos ingresos, que bueno, nosotros venimos haciendo denuncias públicas y hemos exigido los números, que se abran los números del hospital, y no hemos tenido respuesta, solamente incluso al punto que no nos daba ni siquiera la grilla salarial, algo que es ridículo. Información propia de los laburantes nos la daban, tuvimos que judicializarlo, y bueno, ahora con este informe que se pidió desde la Cámara de Diputados tuvieron que dar esta información. Pero bueno. ¿Y qué puede significar que la dirección del Garrahan haya desviado 40.000 millones de pesos a un fondo de inversión? ¿Qué significa? ¿Que lo puede haber puesto ahí para protegerlos o se los achacaron? No, yo no entiendo qué significa que los desviaron a un fondo de inversión. Varios puntos, primero, para si el objetivo fuese proteger dinero del hospital, resolviendo los problemas del hospital, bueno, sería otra discusión. Si los trabajadores cobraran un salario por encima de la canasta familiar, si nadie estaría bajo la línea de pobreza, sería otra discusión. Primer punto, no está, estamos todos con salarios iniciales por debajo de la línea de pobreza, incluso las categorías más altas como los médicos, y me parece que es importante remarcar que incluso dentro de los recursos genuinos, para que entienda la audiencia, los recursos genuinos es el dinero que el hospital toma, o ingresos propios que tiene el hospital sobre el trabajo que se realiza aquí, por ejemplo, la facturación de obras sociales, de prepagas. Claro. Entonces, bueno, ese dinero históricamente está repartido a los trabajadores, la mitad va para los trabajadores, la otra mitad para insumos, medicación y demás. Bueno, quedó congelado hacía un año, más de un año que estaba congelado ese monto,
por lo tanto, bueno, era una confiscación total. Ahora, no hay ningún tipo de protección, y mucho menos, para ser concreto sobre la denuncia. Quien está al frente del Consejo de Administración es la misma persona que está al frente de la Fundación Garrahan, que es Jorge Menehem. Jorge Menehem es primo de Carlos Saúl, está desde los 90 en el hospital, y nunca han dado números concretos sobre cuánto se recauda sobre la Fundación Garrahan. Tenemos los recursos genuinos por un lado, Fundación Garrahan por otro, y denunciamos esto, lo queremos remarcar, porque la gente, realiza distintas donaciones, distintos aportes y demás, sobre la base del laburo que hacen los trabajadores, no porque tenga un reconocimiento a Jorge Menehem. Y bueno, que esas cuentas... Menehem es Menem, o sea, Menehem es Menem. Menehem es Menem, ok. Claro, cuando es un apellido sirio-libanés, que como muchos otros apellidos se escribía de distintas formas. Pero es de la familia Menem. Exactamente. Pero bueno. Bueno, ahora los Menem parece que entraron en desgracia, así que por ahí lo cambian. Hablamos por eso. A lo mejor le conviene a todo poner el GEM. Pero bueno, un Menem al frente de fondos públicos. Sí. Todo, Martín Menehem. Todos Menehem, ahora más. Pero bueno, todos Menehem. Sí, no, y un Menehem o un Menem al frente de fondos públicos vinculados a la salud es muy peligroso. No, olvídate. No, ya con eso entendimos bastante, Gerardo. Exactamente. Bueno, entonces esperamos a ver, esto hay que seguirlo, porque es mucha plata, y es plata que le corresponde al hospital. Exactamente, o sea, el total de esto, más o menos, para que tengamos una idea, el desembolso del hospital durante los 4 meses serían más o menos 7.000 millones de pesos. La suma que se denuncia desde el 2024 son 40.000 millones de pesos. Bien, largaron algo, tal vez para que se enfríe un poco la discusión y demás. No te quepa duda que largaron algo a ver si se tranquilizan las aguas, con lo cual me parece que está turbia la cosa, es mucha guita, hay que seguir reclamando, porque además atrás de esto seguramente hay un acto ilícito más, seguramente, es otra forma de Chaco. No, y remarcamos que esta es la parte de recursos genuinos del hospital. Nosotros no nos queremos desviar de la discusión central, que es presupuestaria. El hospital ha reducido su presupuesto, y para que haya un incremento presupuestario se tiene que aplicar la ley de emergencia pediátrica, que es lo que fue votado ya en el Congreso. Ya tuvo un rechazo del primer veto de mi ley en la Cámara de Diputados. Ahora vamos porque se rechace también el veto en la Cámara de Senadores la semana que viene, y exigimos su inmediata aplicación, porque cada semana que pasa tenemos la novedad de trabajadores. Bueno, ya tenemos el antecedente de lo que hizo hoy con la ley de discapacidad, ¿no? No la aplica. Tal cual. Lo cual es un delito, así que bueno, vamos a seguir, hay que volver a unir todas las luchas, porque ninguna victoria está asegurada mientras este tipo siga decretando cosas delirantes. Exactamente, nosotros lo venimos diciendo hace meses, diría hace ya 1 año y medio. Acá la discusión es mi ley o la salud pública, es mi ley o la educación pública, es mi ley o los jubilados, es mi ley o los trabajadores, y nosotros vamos a elegir a la salud pública, a la educación, a los jubilados, a los trabajadores, no queda ninguna duda. Gerardo Oroz, gracias, y bueno, seguimos en contacto y estamos a disposición. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a una tanda y volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Se viene la voz inteligencia artificial. Y este fin de semana, 2 funciones. Viernes 26 en Cava, La Flor de Barracas. Sábado 27, Raíces en Berisso. Viernes, La Flor de Barraca. Sábado, Berisso. Es inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por offline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Banco
Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. Daniel Tonietti está en AM530. Viene Mayra Mendoza con Facu Tignanelli. ¿Cómo está Cristina? Es una mujer que tiene una templanza y una capacidad que le permite sobrellevar esta situación de una manera, la verdad que admirable, pero no podemos deshumanizarla, no podemos dejar de reconocer que está presa. Está presa. Que está presa, que nosotros decimos secuestrada. El desafío es volver a convocar y tratar de representar. Cuando vos vas y votás una fuerza política que dice que va a defender tus derechos y después esos legisladores ingresan al Parlamento Nacional y terminan acompañando un gobierno que lo único que hace es restringir tus derechos, también genera apatía. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hoy, desde que salí a la mañana, desde Berazategui, Quilmes, Avellaneda, hice todo Capital, volví por Lanús y la radio nunca se dejó de escuchar. Así que hemos amplificado gracias al esfuerzo de todos los oyentes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM530. Bueno, otra vez nos estábamos peleando en el corte. Cortala con llevarme la contra, Jorge. No puedo presentar ningún tema musical porque no hubo nada, tenemos simplemente que ir a otra nota. Sí, vamos a otra nota. Vamos a otra nota que tiene que ver con la educación pública, pero porteña, primaria y porteña. Estamos en línea con Flavio Gabaldón, que es maestro de 7º grado de la escuela 17, que está en Villa Crespo desde hace 20 años y además es subdelegado de UTE. Y el tema es que están cerrando secciones en las escuelas. Dice el gobierno de Macri, del otro Macri, que es porque hay baja de natalidad. Entonces hacen falta menos vacantes. Vamos a hablar con Flavio Gabaldón para que nos explique un poquito esto. ¿Cómo te va, Flavio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo te va? Buenas Bien, noches. aquí estamos Sandra y Jorge. Sandra y Jorge, sí, unos maestros ambos. Gracias. Así que un orgullo poder hablar con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando en las primarias de la Ciudad de Buenos Aires, Flavio? Bueno, te cuento un poquito. Esto es una historia larga, pero que ahora se materializa con lo que vienen buscando desde hace rato y vienen trabajando para esto, ¿no? Primero han debilitado a las organizaciones gremiales, les han quitado poder de negociación, los han transformado en prácticamente en escuchas de sus ofertas, pero no en factores de representación gremial, porque recordemos que hace aproximadamente 10 años han ido por las juntas de clasificación docente. Esto significa que le han quitado la representación a los docentes a la hora de los concursos públicos y esto que parece algo muy interno de la docencia, en realidad fue un debilitamiento de lo gremial para poder echar mano a lo que ellos quieren, en realidad, que es desfinanciar la educación pública, que viene cayendo el presupuesto educativo desde hace 18 años, desde que son la gestión PRO, y repercute esto en que ahora nos proponen que van a fusionar grados
es decir, fusionar secciones de grado, que en la práctica es cierre de casi 200 grados en la ciudad de Buenos Aires. Solamente en la escuela donde yo trabajo, en Villa Crespo, una escuela de jornada completa con más de 350 alumnos, se van a cerrar 4 grados. Eso significa aproximadamente el 20% de, digamos, de los grados, el 25% de los grados, porque en este momento tiene 16 secciones la escuela, se van a cerrar 4, es el 25% de la escuela. Y uno dice, bueno, pero porque tienen pocos chicos, porque están naciendo a menos chicos. Sí, pero a ver, cuando la comunidad demandaba vacantes, no se hizo una sola escuela. No se derivó, o sea, lo que se hizo fue derivar escuelas privadas en la práctica, porque claro, si no podían estar en escuelas estatales, sobre todo los chicos de inicial, digamos de jardín de infantes, entonces tenían que ir a parar a los jardines privados. No se construyó un solo jardín. Recordemos que Macri presidente había dicho que había que terminar con el curro porque había que construir jardines. Hablaba del curro en Aerolíneas Argentinas, bueno, más o menos el mismo discurso de Milei. Ahora están materializando esto, claro, ahora están materializando esto de cerremos grados. Y no solo grados, hay una escuela completa que cierra en la ciudad de Buenos Aires, que es la escuela 16 del distrito escolar 14. Es en Paternal. ¿Cuál es el 14? Paternal. Es en Paternal. Es la escuela Fray Justo Santa María de Oro. Esa escuela la cierran completa porque la comunidad de otra escuela, una escuela secundaria que funcionaba en Argentinos Juniors, Argentinos Juniors había hecho un convenio con el gobierno de la ciudad por las deudas que tenía de ABL, que hasta dentro de 100 años iba a funcionar una escuela pública bajo una de las tribunas de la cancha de Argentinos Juniors. Parece que ahora se arrepintieron, la escuela se queda sin espacio y no tuvo mejor idea la gestión del ingeniero, no, este no es ingeniero, Jorge Macri, no sé qué es, el otro dice ser ingeniero. Yo tampoco. Pero bueno. Sí, claro, uno es ingeniero pero no parece y el otro no sabe nada. Y el otro no sabemos qué es, vino como paracaidista de Vicente López, y bueno, y nos está proponiendo ahora esto, el cierre de grados en gran parte de las escuelas de la ciudad. Pero no era que faltaban vacantes en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo es esto? Bueno, eso es lo que nos preguntamos con la comunidad escolar de nuestra escuela. Hasta hace pocos años, 3, 4 años, faltaban vacantes. Había un montón de familias reclamando vacantes. De hecho, digamos, se formaron comisiones pidiendo vacantes para los chicos, que ningún chico se tenía que quedar sin escuelas. De buenas a primeras, nos sacan datos del censo, supuestamente, de que bajó la natalidad y por lo tanto hay menos inscripciones. Flavio, discúlpame que te interrumpo. Primero te saludo, ¿cómo estás? Te saluda Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Quiero hacerte una consulta, porque todos sabemos que en realidad la derecha históricamente lo que quiere es privatizar la educación, la salud, por eso bombardea tanto los hospitales públicos como la educación pública, y el objetivo básicamente es mercantilizar todo, la vida, el aire, el agua, la educación, etcétera. Ese es el objetivo de fondo. Ahora bien, utilizan subterfugios, mienten descaradamente, la natalidad, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con la comunidad educativa? No me refiero obviamente a ustedes, los docentes, que están en la primera línea, digamos, pagando el costo de estos cierres brutales. ¿Qué le pasa a los padres de los chicos que se dan cuenta que no van a tener el año que viene lugar para mandar a sus hijos? Bueno, yo te puedo decir que en el caso de nuestra comunidad se puso al frente de la lucha porque ha presentado una carta al ministerio con más de 650 firmas. En la escuela hay 350 alumnos y algo más de 200 familias. No hay 650 familias. Pero acá se amplió mucho más la base con exalumnos de la escuela, con personas vinculadas al barrio, porque es una escuela centenaria, o sea, cumplió 100 años en 2021,
es una escuela que construyó Hipólito Yrigoyen en el 21 y lleva el nombre del primer maestro de Buenos Aires, que, digamos, tanto Sarmiento como Yrigoyen, como el primer maestro de Buenos Aires, se dedican a abrir escuelas, no a cerrarlas. Bueno, ahora parece que la nueva moda del plan motosierra, que no nació con Milei, es una mentira. Acá en la ciudad lo venimos padeciendo hace 18 años, porque 18 años de baja en el presupuesto educativo, de reducciones de programas, de precarización laboral docente, y de echar mano a los estatutos, al reglamento escolar, de persecuciones ideológicas, porque tengo que nombrar en este momento que hay un docente sumariado por hablar de Gaza y del genocidio de niños, el Día del Maestro hace poquito. Otra vez. Sí, Federico Puy es su nombre, está sumariado por haber mencionado el genocidio en Gaza de docentes y niños. Y esto no es nuevo. Cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, pusieron un 0800 para denunciar a los maestros que habláramos de ese tema. Hace poco, digamos, en la gestión anterior de Larreta, la ministra Acuña también, durante la pandemia, hizo lo propio, nos trató de fracasados. Es decir, el ataque a la docencia y a la escuela pública, porque no es a la docencia, es a la escuela pública. Los docentes somos simplemente trabajadores de la educación que hacemos nuestro trabajo de corazón y defendemos la causa de la escuela pública, pero también es a las familias. Y yo te diría que el negociado ya está instalado en la ciudad. Fue pionera en esto, porque la privatización no vino por donde pensábamos. No es que nos van a privatizar las escuelas, la privatización vino por el lado menos pensado, por el lado de la informatización, por el lado de, por ejemplo, las plataformas digitales, que hoy son un gran negociado, ¿no es cierto? Porque si nos fijamos quién está hoy a cargo de todos los trolls de Milei, es un tal Vidal, que no tiene nada que ver con María Eugenia, aunque es del mismo partido, pero ahora se pasó a los violetas. ¿Y qué hizo este Vidal? Fue el que instrumentó todas las plataformas digitales, por ejemplo, la inscripción online en la ciudad de Buenos Aires, algo que hace que las inscripciones se manejen de una manera absolutamente opaca, porque, por ¿sabes ejemplo, que pocas cosas que son online son accesibles para muchísima gente? Exactamente. Y esto es, digamos, no solamente se quedaron con la inscripción online, que fue lo primero que sacaron, sino que después también hicieron la inscripción online de los docentes. Es decir, los docentes nos tenemos que inscribir a través de la compu. Y, digamos, con algo que nos clasifica una ¿cómo se dice? Una computadora, o sea, una máquina, y es totalmente impersonal. Sacaron las juntas de clasificación docente, o sea, ya no tenés quien fiscalice eso, y digamos, supuestamente es porque es mucho más transparente, no sé, las películas, porque la verdad es que te viene cualquier puntaje, después tenés que estar reclamando, y siempre marche preso, ya está, usted, y bueno, la cosa es que de esta manera se aseguraron tener una conducción del sistema educativo totalmente afín y seguidista de la gestión de la gestión amarilla. También, ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo algo que a mí, en este momento de 35 años de trayectoria escolar y a punto de jubilarme, poco me importa si me hacen un sumario. La verdad, porque ¿qué pasa? Cualquier docente que hable por un medio es proclive a ser sumariado, es proclive a que se tomen medidas disciplinarias con él. Y esto es así, porque digamos, si le hicieron esto a un compañero por hablar de Gaza, imagínate lo que le pueden hacer a un compañero. Ya lo tuvimos el caso de cuando Mauricio Macri asumió la presidencia y un grupo de docentes en Santa Rita hizo una dramatización con sus alumnos y los trataron de que estaban ideologizando a los chicos, que estaban haciendo manipulación ideológica. Y estos no quieren adoctrinamiento y la zaraza adoctrinamiento, etcétera. O sea, la figura del Flavio, adoctrinador, sí.
No, es que tengo que cerrar la nota porque me tengo que pasar a otra parte del programa, pero bueno, nos das un panorama, no es demasiado diferente del que imaginábamos, pero realmente yo creo que todo lo que tiene que ver con informatizar, en realidad es expulsar, en general, ¿no? Así que podría bueno, ser distinto, pero en manos de esta gente, todo lo que cae en manos de esta gente con el mote de modernización es en realidad precarización laboral, es en realidad negocio para unos pocos y destrucción de los lazos solidarios entre la comunidad. Hoy un padre no puede visitar la escuela, anota a su pibe en algo ciego y nunca sabe dónde va a terminar su hijo o su hija porque es así, lo decide un algoritmo y no un sistema solidario. La escuela pública, si hay algo solidario, si hay algo que tiene que ver con la movilidad social ascendente, es la educación pública. Y la estamos dejando en manos de los algoritmos y de empresas multinacionales como Google, etcétera. Bueno, Sandra, gracias, un Flavio, gusto gracias por hablar la con charla. ustedes y seguimos dando la pelea en la comunidad. Bueno, y cualquier cosa que te pase nos avisas. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo. Y a vos también te despido, Jorge. Efectivamente, hasta domani voy a escuchar los mensajes. Hoy te quedaste, sí, hoy vas a escuchar todos los mensajes. ¿Sabes qué? Y yo a veces escucho los mensajes y contesto en voz alta. ¿Ah, sí? Grabate la próxima vez, así me lo haces escuchar. Chao, y te hasta creo. mañana. Hasta Chao, mañana. Nosotros sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, ay, guau. Bueno, no, basta de guau, porque nos fuimos del tiempo, pero no importa porque estamos en margen. Bueno, hola Sandra, el peronismo debería anunciar que si vuelve a ser gobierno no va a reconocer la nueva deuda que Milei quiere tomar con Estados Unidos. Guillermo de Tigre. Mira, Guillermo, yo creo que si el Tesoro de Estados Unidos le presta a Milei, ahora no sabemos si le presta o no se le presta, porque con esta gente, ni Milei ni con Trump, uno termina de entender qué quieren decir o qué quieren hacer. Pero si efectivamente le presta, es porque el peronismo ya avisó que no va a reconocer la deuda. No esta, ni tampoco la que sacó Caputo, porque no la hicieron pasar por el Congreso, pese que ya había una ley. Cuando Macri tomó la ley, también tendría que haberla hecho pasar por el Congreso. Entonces, después de esa experiencia, estábamos desendeudados en el 2015. Recuerden esto, y traten de transmitir también esto, porque la verdad, los políticos son todos iguales. A mí ya me tienen los ovarios al plato. Hay políticos con los que quedamos debiendo cero. Con Cristina nos quedamos debiendo $0. $0. Después vino Macri, nos quedamos debiendo 45.000. Y ahora no sé cuánto vamos a deber, más de 100.000. Y no vimos ni un peso nosotros. Son todos dispositivos virtuales, donde los números entran y salen de computadora, pero ni en la puta vida van a ir a una fábrica esos pesos, esos dólares. Entonces no nos sirven para nada. ¿Para qué nos sirve que Milei se siga endeudando? ¿En qué nos beneficia que Milei se siga endeudando? ¿Cuál es el premio del Departamento del Tesoro? ¿Qué nos da? ¿Es un premio que nos den más plata para deber más, para ser menos dueños de nuestro país? La verdad es que esto de la deuda es un juego de imbéciles. Cualquier persona sensata en su vida real, en la vida concreta, trata de no tener deudas. Solamente los ricos contraen, los que ya están recontraforrados y deciden que la guita que tienen fortuna personal, es su fortuna personal. Bueno, y para los negocios sacan créditos, pero ya tienen su fortuna personal aparte, con esa no se toca. Así que bueno,
los tipos ya saben, y yo creo que por eso, porque el peronismo ya avisó que esta deuda no la reconoce, porque si iba al Congreso, no sé, y en ese momento no sé si no la ganaba la discusión, pero no fue. La cuestión es que no fue. Este se cortó solo desde que empezó, se creyó emperador desde que asumió. Semejante salame. Se creyó, no sé, tocado por los dioses. Moisés decía que era, pero déjame de joder. Así que bueno, el fondo ya sabe, y por eso el fondo y por eso el Departamento del Tesoro están haciendo eso mismo que Milei. Anda por ahí un video dando vueltas que se está pasando mucho estos días, creo que bueno, sí, lo hemos visto, donde Milei hablaba de Caputo y explicaba que el fondo le decía: no te voy a dar un préstamo para una aventura electoral. Jaja, mira qué bien. ¿Y a vos por qué te están dando plata? ¿Para una aventura qué? Electoral, ¿pero por qué? Porque todo lo que toca a Milei se convierte en norteamericano inmediatamente. Menos nosotros, que somos inconvertibles. Bueno, otro. Hola, el gobierno quiere que el Congreso le diga de dónde sacar el dinero para financiar las universidades y demás. Le deberían contestar: reponga nuevamente las retenciones. Hoy las extendió hasta el 31 de octubre. María Teresa de Belgrano. La verdad que no solo deberían volver a poner las retenciones si el país necesita dinero, lo que pasa es que necesitan dólares y necesitan que los tipos liquiden. Los ojeros que son especuladores, por algo la dejaron en silos y no la vendieron, esperando este momento. Es pura especulación, y así como hay especulación financiera, también hay especulación sojera. Los silobolsas están ahí esperando que Milei esté desesperado y que llegue este momento para poder sacar más guita de la que podían con retenciones, y lo hicieron bien. Entonces, cada uno a lo suyo, muchachos, cada uno a lo suyo. Cuando el pueblo está en la calle, está defendiendo sus intereses, así como los ojeros defienden los suyos con silobolsas, etcétera, etcétera. Por eso no se puede prohibir la protesta social, por eso la Constitución dice que no se puede prohibir la protesta social, porque los pobres o los ciudadanos comunes no tienen capacidad de lobby. Si vos querés ir a hablar con un diputado para explicarle una situación y generar, no sé, un proyecto de ley o algo por el estilo, no podés. ¿Cómo llegás a un diputado? Siendo CEO, siendo lobista, siendo operador. Bueno, eso los pobres no tienen. Por eso tienen sindicatos. ¿Y por qué están reventando los sindicatos? Porque quieren reventar a los pobres. Pero lo entiende un chico de preescolar. Y nosotros nos pasamos la vida. Yo no puedo creer que Caputo sea el ministro de Economía y que estemos a 3-4 días de verlo de vuelta tomando sol como un lagarto en Río de Janeiro. Realmente somos un país de pelotudos. Y Caputo nos la hizo de nuevo. Es increíble, es increíble. Hola Sandrita y Jorge Elba, espero que estén bien. Nosotros no bajamos los brazos, se está acumulando mucha bronca como en el 2001. Qué pena esta patria nuestra, fuerzas y no bajen los brazos. Oscar Ruiz de Salto. No bajamos los brazos, ya pasamos de estas un montón. Hola Sandra y Jorge, soy Leo de Seguí, Antonio Seguí será. Retomando lo del principio, estamos ante un golpe de estado jurídico. No, nos están boludeando, sí, eso seguro. Están trabajando en lo de cagarnos infinitamente y algo más. Gracias a todos por la oyentada. No es un golpe de estado jurídico, es un golpe de estado institucional. El Poder Ejecutivo quiere gobernar sin el Poder Legislativo. Con lo cual eso nos saca, hace rato que no estamos fuera del Estado de Derecho. Y encima si tiene que dirimir la Corte Suprema, miren la Corte Suprema de mierda que tenemos, con estos impresentables que dan sentencia firme sin abrir un expediente. Mala praxis habría que... Bueno, hay que hacer tanto, hay que dar vuelta a todo, Olvidémonos de un formato tradicional. Necesitamos algo que nos sacuda, necesitamos un shock, ¿no? de ciudadanía.
Porque estamos en un momento en el que la vamos a pasar mal. Si hay devaluación, todo se va a encarecer y la vamos a pasar mal. Y si no hay devaluación, la va a haber igual. Porque todos sabemos que el dólar se queda quieto, pero los precios aumentan. Y si llega a ganar en octubre, arreglate, Catalina. Así que, bueno, no perdamos el ánimo, porque el ánimo de lucha es lo que nos ha hecho sostenernos hasta este momento. Y los resultados no son definitivos, nunca son definitivos. Ni siquiera cuando uno gana una elección son definitivos. Míralo a Milei, pasaron menos de 2 años y miren lo que se convirtió, en un pobre impotente que se va a hacer el pillado de vuelta, porque va a estar con Trump, con el otro payaso. En fin, bueno, llegamos al final del programa. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Ailén Pavón por el streaming. Y ahí viene el programa de la revista Amartya con Julián Saúd, así que se quedan en la 530 y nosotros nos encontramos mañana 8 de la noche. Hasta mañana. En AM530 pasan